bienvenidas y bienvenidos al cuarto video. Terminamos entonces con la prueba de contradicción. Hemos visto que ya el árbol se cerró por esta rama y por esta rama. Y además esta última me quedó abierta porque ya no hay ninguna otra fórmula molecular, o fórmula molecular más bien, para aplicarle las reglas 1 a 10, y por lo tanto ya no puedo operar nada más. Entonces esta rama queda abierta al no tener ninguna contradicción en ella. Interpretando este resultado quiere decir que hay al menos un caso en el que la fórmula esta es verdadera, ¿no? Y miren un detalle. El caso en el que esta fórmula es verdadera va a tener a R como falsa, a Q como falsa, o sea, dos átomos falsos, y a P como verdadera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pedirles cada vez que tengamos una fórmula abierta es que ustedes reconstruyan el caso en el cual su hipótesis se ha cumplido. En el caso de ser una hipótesis de verdad, esa reconstrucción va a tener un nombre particular y va a ser el ejemplo o modelo de esta fórmula. Entonces, reconstruir el modelo o ejemplo de esta fórmula cuando tenemos hipótesis de verdad consiste simplemente en construir una línea de una tabla de verdad para la fórmula y que liste los valores de sus variables oracionales en orden alfabético, PQR, ¿sí? Y que tenga los valores que han hecho que la fórmula sea verdadera. Un ejemplo de esta fórmula es un ejemplo que la hace verdadera. Eso significa un ejemplo. Y claro, ¿de dónde salen esos valores verdadero, falso, falso? De la misma rama que nos ha quedado abierta. Entonces, para reconstruir un ejemplo, en el caso de que la hipótesis de verdad se haya cumplido, tengo que tomar todos los valores de esa rama para los átomos, copiarlos acá y decir que la fórmula, en ese caso, es verdadera. Ahora, no siempre mi hipótesis va a ser de verdad, entonces a veces no voy a tener ejemplos, sino contraejemplos. Por ejemplo, la tabla que me va a servir para entender cuándo hay ejemplos y cuándo hay contraejemplos que reconstruir a partir de fórmulas de ramas abiertas, está aquí en la tablita esta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso teníamos una fórmula que queríamos probar si era contradictoria. La hipótesis en el árbol partía de asumir que ella podía ser verdadera, y cuando se cumple en una rama abierta, digo que tengo un ejemplo de esa fórmula, ¿no? Y ese ejemplo lo tengo que reconstruir de esa manera. En cambio, por ejemplo, cuando yo pruebo si una fórmula es tautológica y mi hipótesis es que ella es falsa, entonces si me queda una rama abierta, será posible que esa sea falsa. Entonces lo que voy a construir no es un ejemplo de esa fórmula, porque no estoy ejemplificando que ella se da, sino más bien estoy mostrando que ella no se da, es decir, que es falsa. Entonces se llama contraejemplo, ¿no? Pero consiste en lo mismo, copiar los valores de las fórmulas atómicas en esa rama abierta y luego consignar en ese caso sería que la fórmula es falsa, no verdadera. Eso sería un contraejemplo de fórmulas. Ahora, en lo que corresponde a las siguientes concepciones semánticas que ya no se aplican a fórmulas, sino a pares de fórmulas o relaciones de fórmulas, a argumentos o a conjuntos, vamos a tener que hacer algunas especificaciones, pero igual se mantiene la terminología. Tanto para implicación de equivalencia y argumentos, cuando nos quede una rama válida vamos a construir contraejemplos, al igual que cuando hacíamos una prueba de tautología, ¿ya? En cambio, cuando tenemos una prueba de contradicción o una prueba de inconsistencia, en esos casos vamos a tener ejemplos, no contraejemplos, ¿ya? Explico ahora por qué. Cuando hablo de de una implicación, de una equivalencia, de un argumento, lo que voy a probar es si esa relación no se da. Es decir, voy a asumir que esa relación no se da. Por ejemplo, no voy a asumir que no se da la implicación, voy a asumir que no se da la equivalencia, voy a asumir que no se da el argumento como válido, sino que sea como inválido. Entonces el contraejemplo va a ser resultado de una rama abierta que corrobora esta hipótesis de que la relación o la validez no se da, ¿no? O sea, que no hay implicación, que no hay equivalencia o que no hay validez. Y en esos casos, entonces lo que voy a tener es un contraejemplo de esa relación o de esa propiedad, ¿no? Un contraejemplo de la implicación, un contraejemplo de la equivalencia y un contraejemplo de la validez del argumento, ¿no? Entonces lo que voy a poner como, digamos, un dato extra aquí para que podamos manejar esa terminología es este símbolo que va a representar la implicación y este simbolito de acá que va a representar la equivalencia. ¿Para qué? Para que yo pueda explicitar que aquí lo que voy a obtener si es que tengo una rama abierta es un contraejemplo de la implicación, que significaría que la implicación no se da, o un contraejemplo de la equivalencia, que significa que la equivalencia no se da. ¿Sí? Por eso se llama contraejemplo. Igual que eso, ¿no? Es un contraejemplo porque nos muestra que esta fórmula no se da, es decir, hay un caso en el cual es falso. Y luego, en el caso del argumento, el contraejemplo de la
del argumento consistiría en decir que hay un caso en el cual sus premisas son verdaderas y su conclusión es falsa, ¿no? Finalmente, en el caso de, o sea, es un contraejemplo para la validez de ese argumento, ¿no? Y en el caso de la inconsistencia, más bien lo que voy a tener es un ejemplo, porque va a ser un caso en el cual todas mis fórmulas se dan como verdaderas. Al igual que en el caso de la contradicción, que tenía un caso en que mi fórmula se da como verdadera. Como en ese caso se llama ejemplo porque la fórmula se da como verdadera, acá también se llamará ejemplo lo que reconstruyo, porque es un caso en el que todas las fórmulas se dan como verdaderas, ¿sí? Bueno, esos son los dos únicos casos en que creo ejemplos, en la prueba de contradicción y la inconsistencia, siempre que tengamos ramas abiertas. En las demás creamos contraejemplos, ¿ya? Pero la regla es que cada vez que tengamos una rama abierta se crea o un ejemplo o un contraejemplo dependiendo de la prueba que estemos realizando. Muy bien, ahora vayamos a la prueba de implicación entonces. Veamos si esta fórmula implica esta otra. Vamos a borrar un poquito los pasos para realizar el ejercicio. Listo, entonces la hipótesis es para la implicación que no implica, ¿sí? Asumimos que no implica y por lo tanto tenemos la primera fórmula como verdadera y la segunda como falsa, primeros dos pasos, y luego tenemos que empezar a hacer la segunda parte del árbol que es la deducción de valores. Entonces de estos dos pasos me conviene desarrollar primero el número 1, porque el número 1 no bifurca, el segundo sí bifurca. Entonces el primero es verdadera conjunción, regla número 3 y me da lugar a verdadero el primero y verdadero el segundo. Vienen ambos de 1, ¿sí? Y luego tengo para desarrollar o el 2 o el 3. Ambos bifurcan, ¿sí? Así que si ambos bifurcan, no hay realmente uno que tenga primacía por el otro. Además, si me intento adelantar, ninguno de los dos va a cerrar inmediatamente el árbol. Por lo tanto, lo que voy a hacer es meramente, digamos ahora, operar según el orden en que me aparecieron las fórmulas, ¿no? Digamos, el número 2 primero, luego la 3, ¿no? De 2 se deriva que es falsa la primera y falsa, o falsa la segunda, porque es falsa la conjunción. En este caso sería la regla número 6. Y como ahora tenemos que decidir si operar 3 o 5 primero, que son las que tenemos todavía por operar, que son fórmulas moleculares no deducidas aún, o sea, no a las que no se ha aplicado la regla todavía de deducción aún. Si esa bifurca y esa no, esa tiene prioridad, ¿no? Falsa la 5, primero me da falso P, luego falso R, pero cuando pongo falso P, ya me genera una contradicción, ¿no? Porque cada vez que doy un paso ya tengo que revisar mi fórmula. Falso P se cierra con verdadero P, por lo tanto se cierra eso. Ahora, por el otro lado, todavía me quedaría por aplicar o desarrollar la fórmula 3. Entonces ya tengo que ponerle el check a 3 y desarrollar la fórmula. Desarrollo 3, verdadera la disyunción, esa es la regla 7, verdaderas ambas, y por lo tanto tendría verdadera P, verdadero no Q. Analizo este valor verdadero P, veo que con verdadero P no se cierra, y veo que además en esta rama ya no queda ninguna fórmula que desarrollar. Miren, entonces por lo tanto ya puedo determinar que esa queda abierta. Dense cuenta, esta es molecular, pero es de otra rama. Y esta, sin haberla desarrollado, ya he llegado a una fórmula abierta. Entonces no tengo que hacer ni siquiera el paso 10 en que me salga falso Q, que también va a ser abierta, por cierto. Pero ya basta con haber encontrado una. Cuando yo encuentro esa, ahí se detiene mi fórmula, mi prueba. Y digo entonces que es posible que la primera fórmula sea verdadera y la segunda falsa. Por lo tanto, es el caso que no hay una implicación, ¿sí? Por lo tanto, si no hay implicación y me queda una rama abierta, yo puedo ahora reconstruir un contraejemplo a partir de esta rama. Y esta rama tiene los valores de P y de Q. P es verdadero, miren, ¿sí? Q es falso. R no aparece. ¿Qué sucede cuando me falta uno o dos valores de variables racionales? Porque eso puede pasar en mis ramas abiertas. Muy simple, eso significa solamente que cualquier valor que tome R, siendo P verdadero y siendo Q falso, la primera fórmula va a ser verdadera y la segunda fórmula va a ser falsa. ¿Ya? Entonces podemos asignar a R cualquier valor que queramos. Entonces, por ejemplo, aquí le he asignado el valor de falso, ¿no? Y he creado el contraejemplo. En este contraejemplo veo que la relación de implicación no se da porque la primera es verdadera y la segunda fórmula es falsa. ¿Sí? Esos valores han salido aquí, P verdadero, Q falso, y R le he podido poner verdadero o falso, he decidido ponerle falso. Si le pusiera verdadero también tendría un contraejemplo. Sería otro contraejemplo, pero sería también un contraejemplo, ¿no? Y claro, en ambos casos darían la primera fórmula como verdadera y la segunda como falsa, lo cual da cuenta de que no hay implicación. Vamos a la prueba de equivalencia.
En la prueba de equivalencia tenemos estas dos fórmulas y les pedimos que prueben si son equivalentes. Acuérdense que la prueba de equivalencia tiene que hacer dos árboles. Es la única prueba que tiene que hacer dos árboles. Entonces ahora pensemos un poquito cómo hacer la prueba de equivalencia, pensando en que la asunción es, o la hipótesis es, esta fórmula no equivale a la otra. Para ello tenemos que tomar dos hipótesis. La primera hipótesis es que tiene la primera el verdadero y la segunda falso. Entonces tenemos este árbol con todo ese desarrollo que ahora voy a poner en negrita. Y luego tenemos el segundo árbol que analiza la segunda hipótesis. La primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Sí? Ahora, ya hemos dicho que si encontramos una rama abierta, aunque sea en el primer árbol, ya ahí se detiene todo mi proceso. Lamentablemente, este ejercicio, como creo que siempre han visto, he desarrollado los dos árboles porque no se ha abierto, no quedaba abierta ninguna rama. Entonces, si se cierra el primer árbol, si todas las ramas del primer árbol, tengo que continuar con el siguiente árbol y ver si queda alguna abierta o se cierra. ¿Ya? Veamos entonces aquí qué desarrollo hemos hecho. ¿Sí? Tenemos verdadera la disyunción, bifurca. Tenemos falsa la condicional y eso no bifurca. Entonces tenemos que aplicar la regla número 5 para desarrollar esta deducción primero de 2, ¿no? Verdadero el primero, falso el segundo, a partir de la fórmula 2. Y ahora ya tenemos una fórmula atómica aquí y tenemos una fórmula verdadera negación. Entonces la aplicación de la regla 1 prima para desarrollar esta por sobre la primera fórmula que bifurca, ¿no? Tenemos falsa la afirmación de esa fórmula. Y ahora sí podemos decidir desarrollar o el 5 o el 1. Y en este caso he optado por el 1. ¿Por qué el 1 por sobre el 5? Si el 1 parece más complejo que el 5. Aquí viene un segundo tip. El segundo tip es, cada vez que yo vea que el desarrollo de una de las fórmulas me va a permitir cerrar una rama inmediatamente, tengo que optar por esa fórmula. Y en este caso, si opto por esta, voy a poder encontrar un verdadero R, porque la verdad de la disyunción da o verdadero el primero o verdadero el segundo, y eso me va a permitir ya cerrar esta rama con falso R, ¿no? Entonces hago esa deducción de 1 por ese tip, verdadero el primero, verdadero el segundo a partir de 1, y ya aquí encuentro la clausura de esta rama, porque tengo verdadero R y falso R en esa misma rama. Esta siguiente todavía tengo que desarrollarla. Entonces aquí me queda todavía para aplicar algunas fórmulas. La verdadera negación se desarrolla el toque y se hace falsa la afirmación. Y luego, como es un falso disyuntivo, entonces también se aplica la regla en este caso 4 y me da falso los dos disyuntos, ¿no? Siendo falso no P, siendo falso Q, tengo que además desarrollar falso no P que se convierte en verdadero P, ¿no? Y ahora sí, viendo que aún no se ha llegado a ninguna contradicción entre valores en la rama, hago la última operación, que es la que había dejado pendiente, la de 5. Es falso P y es falso no, o es falso no Q, ¿no? Entonces se abren esas dos posibilidades y veo que en el primer caso falso P con verdadero P se cierra. Tenemos una rama cerrada. Y por otro lado tenemos falso no Q que se opera y se convierte en verdadero Q, ¿no? Viene de 13. Y verdadero Q con falso Q también se cierra. Para que les quede claro eso, voy a resaltar las fórmulas. Esta se cierra con esta de acá. Y Q falsa se cierra con esta de acá. Esta con esta. Por lo tanto, primer árbol se cerró. Vamos al segundo árbol. El segundo árbol todavía no puedo descartar, habiéndose cerrado el primer árbol, que no sea posible que se dé la relación inversa. O sea, siendo la primera falsa, la segunda verdadera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver acá. Siendo la primera falsa, la segunda verdadera. Entonces ahora vemos falsa disyunción, no bifurca, verdadera condicional bifurca. Entonces desarrollamos el primer paso. Falsa disyunción por la regla 4, falsas ambas, ¿no? Falso el primer término, falso el segundo, esto ya es atómico, no se desarrolla, y tengo falsa negación que prima por sobre esta verdadera condicional, porque esta no bifurca. Entonces falsa negación da lugar a verdadera afirmación por la regla 2. Tenemos que es verdadera la disyunción. Entonces aquí tenemos que decidir si desarrollamos 5 primero o si desarrollamos primero 2. Y ya eso lo dejo para el siguiente video. Ustedes pueden ir pensando cuál va, ¿ya? Nos vemos en el último. Chao.